...2413... una voz diferente... con la conciencia de lo que pasamos... 2413... otro lugar de lucha... Bueno, arrancamos con nuestra experiencia de esta ronda de entrevistas a candidatos a concejales y diputados, como decíamos hoy. Bueno, la verdad es buenísimo que hemos encontrado una muy buena respuesta. La verdad que en 2 días pudimos hacer el cronograma, así que eso es un aliciente. Y bueno, hoy arrancamos y estamos hablando los conejillos de Indias, primero. La prueba piloto. Prueba piloto. Claro, puede fallar. Puede fallar. Debería tener premio. Pero bueno, la verdad es que hay que poner en énfasis la buena predisposición que han tenido. Hoy arrancamos con Izquierda al Frente. Antes, o sea, ponemos en contexto cómo va a ser la idea. Son 5 preguntas. Estas preguntas es un cuestionario para todos igual. Están referidos para lo que es el ámbito legislativo platense y el provincial. Por eso hay un candidato por cada una de estas categorías. Uno para que nos cuenten, bueno, qué hicieron en este tiempo en el apoyo a esta lucha de los inundados, y después son propuestas específicas para adelante. La idea, la meta que nos pusimos es que, bueno, cada respuesta no se excedan los 3 minutos. Esos serían los parámetros. Y bueno, hoy, como comentaba, el arranque lo hacemos con Izquierda al Frente. Lo tenemos a Eric, conocido como el Tano, ¿no? Sí, sí. Simonetti, delegado docente de SUTEBA, profesor de filosofía, y bueno, es candidato a concejal dentro del Frente por el Nuevo Más. Y Francisco Torres, que es secretario gremial de la Federación Nacional Docente, candidato a diputado provincial por nuestra sección, la sección capital, dentro del Frente por el Movimiento Socialista de los Trabajadores, o MST. Así que, ¿cómo les va, Francisco? Tano, ¿cómo les va? ¿Cómo andan bien? Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por acceder a venir. Y no se podía dudar. Hemos participado mucho en toda esta lucha. Bueno, a ver, arrancamos. Bueno, arranquemos ahí. ¿Cómo han Dale. participado en esta lucha desde sus espacios? Y ustedes personalmente, si quieren. Como quieran. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Y una cosa que es muy importante para los candidatos, que los inviten a los espacios de debate, porque de alguna manera es un compromiso también de tener interés y también informarse por los que más están involucrados en las temáticas, ¿no? Seguramente ustedes están al frente de la lucha de los inundados y tienen una participación muy activa, y muchas de las cosas que nosotros, que somos los candidatos, los representantes políticos, tenemos que tener como una especie de criterio político, que es escuchar a los que realmente están metidos en estas cuestiones. Así es. A mí me parece que eso es una metodología en general que nosotros tenemos en cada una de las problemáticas que nos acercamos, y por eso, bueno, cuando fue la inundación, cada uno nos tocó de algún lugar. Ha sido ya relato de mucho tiempo, y nosotros lo primero que hicimos fue abrir nuestro local para recibir donaciones de todo tipo, el local del MAS, y organizamos a cientos de compañeros de la ciudad para distribuir comida, colchones y todo tipo de mercadería hacia las zonas más afectadas. Eso me acuerdo que fue lo primero que hicimos durante muchos días, y después planteamos en los lugares de trabajo y de estudio que se transformen en centros también de acaparación de material, de mercadería, sí. porque entendíamos muy importante que haya una participación activa de trabajadores, estudiantes,
y poner en pie todos esos lazos de solidaridad que hay, que fueron muy importantes en ese momento, poner en pie ante la ausencia del Estado. O sea, exacto. ¿Cuánto tiempo se dijo, inclusive antes de la inundación, que esto podía pasar? Bueno, mucha gente se dijo hasta que no pasó, bueno, no se tomaron cartas en el asunto, entonces el Estado estuvo ausente y lo que afloró desde abajo fue toda esa organización y solidaridad, que después tuvo un carril muy importante que nosotros impulsamos junto con otros sectores, que fueron las movilizaciones. Me acuerdo de la primera que arrancó en 750, que fuimos a la municipalidad donde reclamamos, me acuerdo esa primera vez, el primer reclamo fue el tema de los subsidios, en la primera movilización, a los pocos días, cuando todavía era todo un caos la ciudad. Cuando se tomó, ese día se tomó el Consejo Deliberante, creo yo. ¿No eso no me acuerdo? Creo que sí, por a ahí. los pocos días pasó eso. Y entonces, una de las cosas que nosotros siempre planteamos en lo que fue toda esta lucha de estos años fue la responsabilidad política de la Intendencia, en ese momento de Brera, en primer lugar porque haya justicia, que todavía es una deuda pendiente por los casi 100 muertos, por lo menos registrados. Tengo entendido que hay 89 oficializados, pero bueno, según distintos informes de trabajo social y serían algunos más. Hay algunos que nunca aparecen también. Sí, los famosos escondidos que decimos nosotros. Y una de las cosas que siempre reclamamos, en primer lugar, es justicia por las víctimas de la inundación, por los muertos de la inundación, y que Brera debería estar acusado, imputado, debería estar dando cuentas de eso, y parece que acá se puede dejar hacer un montón de cosas en contra del pueblo y nadie queda imputado ni nada, ¿no? Y la otra cuestión que siempre estuvimos reclamando son el tema de las obras hidráulicas, que bueno, algunas ya se empezaron a hacer, pero no se terminan, el tema de los subsidios y bueno, toda una serie de propuestas que vamos a ir desarrollando, ¿no? Pero lo importante es ir acompañando cada uno de los reclamos de los que se organizaron y salieron a luchar, que fueron los principales responsables de que se empiecen a hacer algunas cosas que se empezaron a hacer. Yo creo que si no hubiera habido todo un proceso de lucha y organización, nada se hubiera hecho. Bueno, a ver, Francisco, a ver, contanos vos. Bueno, no, nosotros a la mañana del 3 de abril, por la experiencia incluso que teníamos ya en otras situaciones como esta, Vilma Ripoll, dirigente de nuestro partido, y había acompañado también a Alejandro Godard en la ciudad con proyectos y cosas por inundaciones muy graves en la capital, se comunicó inmediatamente a la mañana temprano del día 3 de abril, se vino para acá, estuvo acompañando a los compañeros de Berisso, porque teníamos mucha gente inundada, nuestro partido tuvo muchísima gente inundada, como todos los sectores, y en primer lugar tratamos de socorrer a los más afectados, yendo ahí a Berisso, estando en la situación, en el lugar. Por mi parte, yo trabajé inmediatamente un proyecto de ley. Esa mañana fuimos a la Defensoría del Pueblo, no había luz, no había teléfono, era muy difícil comunicarse con los compañeros, estábamos tratando de sacar información por todos lados. Presentamos un proyecto, nosotros somos una izquierda que no solo pretende discutir y polemizar y discrepar y cuestionar las cosas, sino que pretende también gestionar y además matarse para que esa gestión se haga realidad. Por eso presentamos esa mañana un proyecto de ley, la fuimos a buscar a la presidenta Kirchner, que vino aquí a la gobernación, lo fuimos a buscar al gobernador, estaban reunidos juntos, hubo todo un séquito de seguridad, nos fuimos con Vilma, no dudamos, volvimos, incluso Vilma fue al hospital de niños, vio ahí la situación del hospital, es decir, y muchos compañeros nuestros tratando de resolver el problema, porque hubo compañeros de Castelli que habían sacado gente para salvarla esa noche y estaban afectados tratando de recuperar lo suyo. Bueno, varios después fuimos fundadores con varios compañeros nuestros, como ustedes también, de las asambleas de inundados. Es decir, además de escuchar, como bien decía el Tano, uno ha sido partícipe activo, digo, ha estado muy metido en el proceso y con orgullo lo podemos decir, y hemos sido consecuentes en relación de tratar de buscar la mayor unidad para lograr las cosas. Este proyecto, porque es uno de los puntos que después se toca del proyecto de ley de subsidios, nosotros lo presentamos uno primero, esa mañana, como te digo, se lo llevamos al gobernador, no nos recibió Scioli, nos hicieron aparte para que salga Cristina por un costado de la gobernación, le dejamos a su secretario privado y fue el compromiso de que iban a tratar los puntos que planteamos ahí. El primero que sí ejecutaron fue el tema de eliminar inmediatamente el pago de impuestos por un tiempo.
Nosotros después planteamos otro proyecto que tenía que ver con las tasas municipales, porque se han seguido cobrando, digo, incluso te siguen evaluando las casas a un nivel muy costoso cuando las casas han sido dañadas. Entonces también presentamos otra propuesta para que eso se bajara. Scioli lamentablemente nos prometió que lo iban a tratar y que iban a impulsarlo, pero después salió con créditos al 15%. Nosotros proponíamos un proyecto que el primero contemplaba incluso un resarcimiento a las víctimas, porque era dramático, digo, los familiares de las víctimas. Como eso se aprobó, lo retiramos esa parte y buscamos, yo personalmente me tomé el trabajo de buscar todos los proyectos de ley que hubo en la legislatura que tenían que ver con los inundados, con los problemas de inundación. Convocamos una multisectorial, convocamos asambleas de vecinos que participaron, varias de ellas, Tolosa fue una de las que acompañó la propuesta, también la de Castelli, la de Barrio Norte, la de 14 y, no me recuerdo ahora el nombre, 14 y 81 creo que era, de Berizo, los compañeros nuestros de Los Hornos también. Y logramos fusionar, después de varias reuniones, y presentamos el 6 de mayo un proyecto unificado, para sacar lo bueno que tuviera cada proyecto, intentando que cada sector político se sintiera contenido y pudiera aprobarlo, porque de lo que se trataba no era hacer propaganda o salir a hacer proselitismo sobre esto, sino lograr que la ley se apruebe. Estuvimos a un voto de que se trate, acompañados por los vecinos el 6 de mayo y los diputados. Uno de ellos fue Julio, el actual intendente Garro. Es decir, cuando son oposición prometen y le ponen la firma y le ponen el cuerpo a cosas que después no acompañan cuando son gobierno. Entonces, nosotros llamamos al intendente que haga realidad ese proyecto, porque sentaría un presidente, no era solo para La Plata, era para Berizo, Ensenada, La Matanza y otros lugares que también estaban afectados. Exacto. Entonces fue una de las cosas. Después trajimos brigada de jóvenes desde la ciudad capital, médicos, vinieron enfermeros, compañeros nuestros para ayudar a hacer también la asistencia sanitaria y demás. Y Vilma, incluso en Santa Fe, de su pueblo, la gente se organizó un camión de bienes, de cosas, de ropa y demás, que vino acá a la ciudad para repartir, etcétera, etcétera. Bueno. Ok, bien, pasamos ahora a cuáles son las propuestas para adelante. Y bueno, veníamos hablando del tema de subsidios, entonces la primera pregunta o la primera propuesta sería, bueno, que en ámbito municipal y municipal y provincial, bueno, propuestas sobre subsidio y cómo piensan que se pueden instrumentarlas. Bueno, si querés arranco yo. Dale, como sí, quieras. No, nosotros, como te decía, el proyecto de subsidio, que incluso hubo una discusión que creemos que fue equivocada, un sector político de compañeros que planteó en su momento la consigna de las asambleas de inundados y la gran asamblea que se montó a partir de Plaza Moreno, fue 3 puntos: obras, subsidios, justicia, obras y subsidios. Después se planteó que era indemnización la palabra y se armó una discusión para presentar un proyecto alternativo. Nosotros creíamos que era equivocado. Si se hubiera debatido antes, con todo gusto se podía modificar y corregir, porque puede ser más correcto quizá la indemnización o no. El Estado evidentemente no se quiere hacer cargo de indemnización. Totalmente, sí. Entonces es factible la posibilidad de un subsidio. Después se terminó dando un subsidio, porque dieron por bajo cuerda a muchos vecinos, por la vida del municipio, un subsidio de 2.000 pesos nada más. Sí. Y la presidenta largó un subsidio para jubilados y asignaciones familiares que fue de muy poco monto. Entonces nosotros queremos este espíritu, digo, trabajamos con fuerza para unificar a toda la oposición, sabiendo, por supuesto, y no confiando en los diputados, porque pasa esto: cuando vos estás en la oposición te apoyan un proyecto y cuando son gobierno, como ocurre con Garro hoy, se olvidan de lo que firmaron, lo borran con el codo. Pero tratando de lograr que con la movilización social, obligar también a los políticos, de algunos sectores políticos, a que acompañaran. Nosotros creemos que eso está pendiente. Y inclusive creemos que no lo votan ni lo apoyan, porque Scioli después fue criticado por Massa porque no se aplicaba el tema de los subsidios. Nosotros dijimos en su momento, déjense de criticarse unos a otros, y en lugar de dar créditos a una tasa del 15%, que fue lo que hizo Scioli, para que la gente se endeude para recuperar lo que perdió por responsabilidad del Estado, porque esa es la verdad. Es decir, le echan la culpa al clima, y nosotros creemos que hay un cinismo completo de parte de esto. Es decir, no se trata de una tormenta excepcional que viene de la responsabilidad de la naturaleza. Se habló de un crimen social, nosotros compartimos eso, pero en realidad si no se ataca el sistema capitalista que provoca toda esta destrucción que se está viendo en la naturaleza, digamos, no vamos a... Todo este ataque que hace el hombre, el sistema capitalista como tal, y los sectores más concentrados de la sociedad, que son los que, escandalizado Scioli decía que tenían barrios privados que se elevan sobre el terreno y después inundan a las villas que están alrededor, totalmente. Que son los que tienen los dormitorios de los yates en las riberas de nuestros ríos, son los que se apropian de los country cerrados que perjudican a los demás. Bueno, pero Scioli no hizo nada. Es decir, el gobierno municipal habilita esos country privados, habilita todas esas cosas, el gobierno
tiene la potestad de verificar y sancionar después, y no lo hacen. Es decir, no lo hizo el gobierno anterior y tampoco lo está haciendo este. Nosotros, de todas maneras, como el punto es el tema de los subsidios, creemos que es fundamental que esta ley perdió estado parlamentario, lamentablemente, porque fue aprobada en 2 comisiones, la iba a tratar la Comisión de Presupuesto y nunca se logró, y nosotros actuamos sin sectarismo y con la idea de que las propuestas desde el MST y ahora en Izquierda del Frente se hagan realidad. Es decir, protestamos, pero también reclamamos, proponemos y ponemos el cuerpo para que se hagan realidad, acordando con quien sea necesario, digo, porque en eso el interés fundamental era que la gente pueda llevar algún reconocimiento de lo que había perdido. Nosotros planteamos ahí, digamos que había que formar una comisión que tenía que ser muy transparente en la entrega de los subsidios, que tenía que haber un mecanismo para que la gente se pueda inscribir vía un teléfono, vía una página web, e inclusive también poniendo mesas en los lugares para que no hubiera discrecionalidad en eso. Bueno, a ver, Tano, vos, ¿cuál es tu idea sobre este tema? No, acá hay una cuestión importante que en general mucho no se debate, que es de dónde sale la plata de las cosas para solucionar los problemas de la gente, de los trabajadores, ¿no? Que es uno de los grandes debates de la política nacional. O sea, nosotros venimos de un gobierno, del kirchnerismo acá con Brera, y ahora tenemos un gobierno que la sintonía fina y el ajuste del gobierno anterior pegó un salto en calidad con un ajuste brutal, y se pone cada vez más difícil poder conseguir cosas, como por ejemplo, en este caso, subsidios, ¿no? Es decir, plata directa a los damnificados de la inundación por distintos problemas, ya sea para la casa, para electrodomésticos, para distintas cosas que han perdido, inclusive para la desvalorización de las propiedades. Entonces nosotros queremos aprovechar, por ejemplo, esta temática para plantear que el dinero tiene que salir, no, por ejemplo, de aumentar el impuesto a los trabajadores, sino aumentar el impuesto realmente a las grandes ganancias económicas. O sea, acá hay algunos responsables políticos de la inundación. O sea, los que se sentaron hace 7, 8 años atrás a armar el Código de Ordenamiento Urbano, que transformó una suerte de pileta de cemento en la ciudad de La Plata, las constructoras y las inmobiliarias, son responsables de la inundación. Entonces nosotros queremos que ellos paguen con su dinero, con una tasa municipal importante, por ejemplo, los subsidios. Entonces que no pagan, como decía Francisco, esos 2.000 pesos que entregaron, miserables. Eso no alcanza para nada. Entonces, para nosotros el subsidio tiene que ser a la medida del problema que tuviste. Claro. No un monto fijo, una cosa así, o un porcentaje. ¿No? El criterio es ese. Y ese monto indexado a una tasa municipal que se le saque a los que construyen countries, que ahí es donde viven Garro, Tolosa Paz, ¿no? Los sectores pudientes de la sociedad, que nos gobiernan o nos pretenden gobernar, porque los countries no se inundan, porque están bien hechos, están bien pensados. Y generalmente se ocupan zonas que no tendrían que estar, como son zonas de humedales y demás. Exacto. Claro. Entonces, el diseño de los subsidios tiene que estar en manos de ustedes, que son los especialistas en esto. Sí, porque cabe aclarar también que ese subsidio que se dio de 2.000 pesos nunca fue claro, nunca fue transparente, no sabemos qué plata utilizaron. Cuando nos acercábamos al Consejo Deliberante para que lo planteen, cómo era que se estaban dando esos 2.000 pesos, nunca nos pudieron esclarecer nada, porque formalmente no había un subsidio para inundación, era un subsidio que se daba como un subsidio, así sin la palabra inundación al lado. Entonces no había forma de controlarlo. No sabemos quiénes lo recibieron. De hecho, sabemos que hay gente que lo recibió 3 o 4 veces y otros no lo recibieron nunca. O sea, fue una manipulación política que se hizo impresionante y aún hoy muchos inundados reclaman esos 2.000 pesos y dicen, a mí nunca me tocó, yo llené los papeles, fui varias veces, llamé por teléfono, se mudaban, cambiaban de lugar y nunca recibí esa plata. O sea, que fue una forma espantosa que dieron ese miserable subsidio de 2.000 pesos. ¿Sí? Eso es bueno aclarar. Y una cosita más, agrego que... Dale, porque Fabio te ocupó un tiempito. Y otra cosa que, además de la reducción de impuestos, debería haber una tasa diferencial inmobiliaria para las zonas que han sido inundadas y que se volvieron a inundar el otro día. ¿Cuándo fue? La semana pasada, el 29. El martes de la semana pasada. El martes, sí, que casualidad de vuelta no había clases ese día, igual que inundación. Exactamente, Así que exactamente. cada vez pienso la suerte que tenemos de esas coincidencias, porque justo fue a las 8 de la mañana, 8 y 20 fue el punto. Los chicos habían estado por ahí alguno entrando todavía. Pero
Pero bueno, o sea, hay lugares que se siguen inundando y probablemente se van a seguir inundando, por más que se hagan todas esas obras. Y debería haber algún tipo de tasa de municipal diferenciada. Nosotros en noviembre, ¿cuándo fue? ¿En noviembre del año pasado? ¿O cuándo fue? Sí, nos reunimos en el municipio y literalmente nos dejó solos Garro, hablando. Y fue una falta de respeto de todos, que no hay uno, que no, Silvosa fue. Rodrigo, sí. Cómo ninguneaba a uno de nuestros compañeros de asamblea. Y Garro diciendo, yo celebro esto de la reunión con los vecinos. Yo digo, la verdad no entiendo qué celebrás, Garro, porque la foto, no, claro. y nunca nos dieron bolilla con el tema de lo que estás diciendo de bajar las tasas. Claro. Y es terrible. Bueno, ahora la idea es trabajar las propuestas que tienen sobre un tema que nosotros la verdad nos venimos reclamando siempre, que es el tema de la participación, que bueno, es un tema recurrente y bueno, a ver cómo lo piensan ustedes, qué propuestas se pueden realizar al respecto. Mira, hay una cuestión que me parece interesante pensar para reflexionar, que es que nosotros tuvimos más o menos una década de crecimiento económico en Argentina. Durante el kirchnerismo aumentó muchísimo la economía, ¿no? Pero lo hizo de una manera desigual, de la manera que se desarrolla la economía en una sociedad capitalista. Entonces vos tuviste un boom del desarrollo inmobiliario, un boom del crecimiento de la cantidad de autos en la ciudad de La Plata, pero ese crecimiento se da de una manera irracional porque no se hizo creciendo al mismo tiempo la infraestructura que sostiene, ¿no? Si vos en La Plata metés millones de personas, cientos de miles de personas, y dejás más o menos la misma cantidad de cloaca, todo igual, termina pasando lo que pasó. Entonces, cuando uno pone a pensar, ¿por qué pasa esto? Y bueno, porque nos gobiernan un grupo de empresarios que solamente le interesa aumentar su ganancia económica y no piensa en planificar de una manera racional y armónica la ciudad. Totalmente. Entonces, cuando vemos eso, es lo que decanta para nosotros naturalmente, como socialistas que somos, es que los que tienen que tener poder son los propios trabajadores y vecinos de la ciudad. Es decir, para que el diseño de la ciudad sea planificado en función de las necesidades concretas que tenemos los vecinos. Vos fijate esto que decía antes yo. Garro y Tolosa Paz, que son los que están arriba en las encuestas, los que se intercambian el poder entre el peronismo y el macrismo, sí, no viven en la ciudad, viven en una especie de burbuja, claro, en una micro ciudad que es un country, sí, donde son vecinos, donde vive Dacal también, es decir, para los cuales ellos trabajan, y el resto vivimos en la ciudad de La Plata. O sea, esta gente no debería tener el poder que tiene. El poder, por ejemplo, para diseñar esto, deberían tener las asambleas que se han formado, los sectores damnificados. Para nosotros, por ejemplo, las cuestiones de género, ¿quiénes tienen que estar resolviendo las cuestiones de género? Y las mujeres que luchan por los derechos de las mujeres. ¿Quién debería estar al frente del ferrocarril? Los trabajadores del ferry con la asociación de usuarios que saben los recorridos que tiene que tener. Bueno, acá es lo mismo. Acá tendría que haber los sectores que son más perjudicados, con profesionales, arquitectos, ingenieros. Entonces, y se invertiría todo. La comisión bicameral de seguimiento de las obras, ¿cómo puede ser que esté gente que son los inundadores son los que están formando esa comisión? De hecho, Garro había creado esos foros truchos que lo lo que hizo fue hacernos perder el tiempo. No sé, pensó como que nos iba a anestesiar como asambleas, haciéndose el lindo y sacándose fotos, abrazadito con todos los inundados, y creyó que nos íbamos a quedar callados, claro, ¿no? Que nos íbamos a quedar adormecidos, que ya eso nos iba a conformar. Y de hecho no hicieron nada. Así que nosotros un poco el planteo es darle más protagonismo y poder real, no de contralor nada más, a los sectores que son los que hoy se han especializado porque se pusieron al frente de los reclamos, como ustedes, ¿no? Bien. Sí, nosotros un poco desde el MST
tenemos el orgullo con los compañeros del Nuevo Más integrar Izquierda del Frente, que creemos que ha venido un poco a intentar renovar y replantear el debate dentro de la izquierda en la Argentina. Y tenemos la alegría también de haber pasado los pasos aquí, o sea que vamos a estar haciendo que estas propuestas se vuelvan a poner en el tapete. Hacemos lo que decimos. Es decir, es muy importante tener en cuenta esto porque no lo decimos de discurso, sino que lo practicamos a diario. Tenemos un programa integral y lo que planteamos tiene que ver con eso, con analizar la realidad de los trabajadores y de los pueblos en la historia y en los últimos tiempos y hacer propuestas concretas. En el proyecto, por si alguien lo quiere buscar, que es D598-1314, nosotros no fue menor lo que logramos. Logramos el apoyo de 44 diputados sobre 46 que tenía el Frente para la Victoria. Es decir, con un diputado del Frente para la Victoria que hubiera dado su apoyo, se votaba y se aprobaba. Lo pedimos en tablas, hubo una movilización. Como bien dice el Tano, nosotros no creemos en el contralor solamente, creemos en la participación, por eso el proyecto se elaboró en debate y en discusión en las asambleas de vecinos. Es decir, Vilma Ripoll recorrió asambleas para poner en debate esta cuestión, estuvo abierto a todo el que quiso participar. En el artículo 6º, nosotros planteamos ahí la creación de una comisión de seguimiento, porque sí, es el Estado el que tiene en el sistema capitalista en el que estamos, lamentablemente es el Estado el que ejerce esa potestad de administración del proyecto, pero decíamos que son una comisión ciudadana, de alguna manera así se la denominó, integrada por las fuerzas legislativas, pero también las fuerzas políticas que nos hemos comprometido, es decir, con representación o sin representación parlamentaria. Las organizaciones no gubernamentales, las asambleas vecinales, que son las que venían trabajando y pechando, que son las únicas que confiamos que puedan de verdad hacer saltar la verdad. Hay personalidades muy importantes también, como el juez Arias, que fue fundamental para saber que las víctimas no eran 50, como dijo Scioli, sino que eran 98, en fin. Ahora, tienen que ser las asambleas de vecinos, en particular por el tema inundados, las que controlen y ejerzan ese control. Eso lo planteamos en el artículo 6º, que fue el proyecto que presentamos el primer día y que después, el 6 de mayo, hicimos realidad con un conjunto. Nosotros después tuvimos incluso participación en la asamblea, en la audiencia pública, que se realizó, que participamos alertando que podía ser una estafa completa, y creo que se nos dio la razón después en la realidad, porque acá hay un sistema de representación delegada, es decir, la gente vota a los diputados y son ellos los representantes del pueblo y después son ellos los que deciden. Y hubo diputados que supuestamente escucharon lo que varios de ustedes expresaron, yo también lo hice, hablamos, expusimos con compañeros de las asambleas, pero después eso quedó en la nada. Porque no es vinculante la audiencia pública. Claro. Y no es esta comisión, que después es uno de los puntos, es qué opinamos de la ley que creó esta comisión bicameral. Nosotros ahí nos adelantamos a esta creación, porque decíamos que tenía que haber una comisión donde estén los legisladores, porque no le vamos a denegar el derecho que tienen porque han sido votados por el pueblo, pero que también los que se han comprometido, que han sufrido el problema, tenían que ser partícipes y contralores. Y también dijimos una cosa, que tienen que controlarse los fondos, digamos, cuánto hay en la provincia y el destino de los fondos, porque se destina plata, no es que no se destina. Sí, usted nos decía recién poner impuestos, y está bien. Ahora, había plata de sobra. En La Plata hacía falta 6.000 millones, estaban destinando solo 2.000 millones, pero hay un Fondo Nacional Hídrico que tenía recaudado 11.500 millones, y estos crápulas no lo pusieron en ejecución, tampoco lo hace la gobernadora Vidal, entonces son responsables ambos gobiernos. Sí. Bueno, un poco, digamos, lo que veníamos hablando era que más allá de las obras, hay sectores que van a seguir sufriendo el tema de la inundación, con lo cual, digamos, el tema es charlar las propuestas que tienen sobre precisamente esto, qué es una gestión de riesgo y cómo se puede plantear desde el ámbito legislativo municipal y provincial. Como quiera. Sí, nosotros hemos demandado, y no sé, yo realmente ustedes me tendrán que decir si hubo la última noticia que se aprobó finalmente ese código de alerta temprana y demás, porque durante muchísimo tiempo lo hemos reclamado. Supuestamente hay. Dicen que lo tienen, supuestamente está funcionando. Por eso. Dicen que lo tienen. Han mejorado un poquito la alerta porque sí, te mandan un audio. Hubo también casos de un audio que preocupó mucho a la gente, que después desmintió el municipio. Digo, hay que ser cuidadosos en eso. Nosotros creemos que hay proyectos. El punto, ¿cuál es? Además de la alerta temprana, porque no queremos estar avisándole a la gente que se va a inundar sistemáticamente, nosotros discutimos también el rol de las obras, es decir, ¿para qué inundación están previstas las obras? Y lamentablemente las obras que se están realizando no van a impedir una inundación como la del 2 y el 3 de abril. Esa es la realidad, por el ancho de los canales. Es decir, lo discutimos con Romanazzi, con, no me acuerdo ahora, Claudio Velasco. Se presentaron innumerables proyectos. Entonces,
Nos parece que por fuera de la alerta temprana, que es fundamental, y las asambleas vecinales presentaron un proyecto y se le debe haber tenido poco en consideración de eso, y la Universidad de La Plata también ha presentado. Nosotros creemos que si no se cambia la matriz productiva y el modelo capitalista, que es el que está afectando el sistema, vuelvo a insistir, no es que hubo una tormenta excepcional. Es decir, La Plata tuvo inundaciones en el 2002, 2005, 2008, 2010, 2013 y después otra fuerte el 2014 y ahora todo el tiempo. Mucha gente, compañeros nuestros nos dicen, llueve un poquito y uno empieza a temblar, ¿me entendés? Porque te trae recuerdos, problemas, preocupaciones. Entonces, si no se cambia el sistema, no es que... y además si se sigue atacando, por ejemplo, la propia autopista es un problema, porque hace de muralla y de contención, y se quiere hacer la destrucción del Parque Pereira y Iraola y traer por ahí una nueva autopista que va a ser otro problema en lugar de impulsar el ferrocarril. Es decir, si no se para la sojización que hay, si no se para el desmonte, si no se para la ocupación de los humedales, si no se para la destrucción que están haciendo de la zona que está en la ribera nuestra aquí y toda la ribera de Quilmes y demás, si no se para con ese desguace capitalista que hay de destrucción de la naturaleza y se planifica la producción para que no dañe el medio ambiente, van a seguir habiendo cada vez tormentas que son una cada 100 años, como dijeron en ese momento. Esta es una tormenta de uno cada 100 años. El problema es que si se sigue deteriorando el medio ambiente, y no es el clima el problema, es la actividad, tampoco del hombre, porque la actividad humana de por sí no daña, no perjudica el ambiente. Es el problema de la concentración en pocas manos y la cementación, como decía bien recién el Tano. Es decir, hay una ciudad planificada para una urbanización que tiene que ver con que algunas inmobiliarias hagan negocio a partir de que vienen 100.000 estudiantes del interior provincial y de otras provincias. Entonces, es una ciudad pensada para eso. Y nosotros creemos que tiene que ser pensada de otra manera. Cuando se habla, por ejemplo, hasta las cosas elementales, el tema del estacionamiento es un drama en La Plata. Pero si hacen estacionamientos subterráneos o hacen más edificios para estacionar y no se busca una solución integral, por eso decimos desde los socialistas del MST y en Izquierda del Frente que el problema es global. Es decir, puede haber una alerta temprana, pero nosotros queremos que en realidad no poner el foco ahí, sino de verdad ir a la solución de fondo, que es parar la destrucción capitalista sobre el medio ambiente y la sociedad. ¿Tano? No, nada. No, iba a hablar de esto, ¿no? De que actualmente se siguen construyendo, recién veníamos en el recorrido, se siguen construyendo edificios a morir. Después del 2 de abril no paró nada y las cocheras se siguen haciendo en forma subterránea. Es increíble en una ciudad que se inunda que se sigan edificando cocheras subterráneas. Pero, o sea, no hay ninguna modificación, y el mismo intendente Garro, cuando lo vimos al otro día de asumir su mando, le hablamos del Código de Ordenamiento Urbano y nos dijo que ese tema no lo iban a tocar, no iba a haber ningún tipo de modificación. Nosotros le estábamos pidiendo, como pedimos desde el primer día, la modificación, la derogación y la modificación del COU. Ahora el candidato Morroy dice en los medios que ellos quieren modificar el Código de Ordenamiento Urbano, así que cuando venga acá le pueden preguntar si lo va a hacer o no. No, ¿y para qué lo va a hacer? Sí. Pues modificarlo lo puede hacer, pero al servicio de seguir haciendo el negocio. Siempre puede ser peor. No, un poco, o sea, en sintonía con lo que dice Francisco, que hay que afrontar la cuestión de fondo, de que acá hay un desarrollo urbano orientado por los que tienen el poder económico de la ciudad. O sea, a nadie, ningún empresario le interesa construir un edificio en la periferia donde no se lo va a alquilar a nadie. Entonces, hay un lobby muy grande por mantener, por ejemplo, el Código de Ordenamiento Urbano para que se puedan seguir construyendo los edificios de 10 pisos más o menos en el centro de la ciudad, y las obras en el centro de la ciudad no están creciendo, porque las obras que están haciendo hídricas se están haciendo en la periferia, Arroyo del Gato, digo, en los costados donde son urgentes y donde eso va a aliviar un poco, pero en el centro de la ciudad no se está modificando eso, que es esta cuestión de que sigue habiendo una planificación totalmente en manos de estos grupos económicos. Entonces, eso hay que modificarlo. Después vamos a tratar un poco el tema del Código de Ordenamiento Urbano y algunas propuestas de modificación, pero evidentemente las obras que se están haciendo, ahí los informes que hay dicen que son para lluvias que se reiteran cada 10 años más o menos, ¿no? Cuando la normativa plantea, algunas normativas internacionales, que las obras de este tipo tienen que proyectarse para lluvias de 25 o 30 años más o menos. Es decir, para tener en cuenta grandes lluvias que se reiteran en periodos de tiempo mayores, ¿no? Bueno, las que están parece que no, entonces es algo muy a corto plazo. Entonces hay que tener en cuenta de que la ciudad se va a seguir inundando,
El otro día fue impresionante lo que pasó en 5 minutos, duró la lluvia. A mí me agarró de vuelta dentro del auto igual que el anterior. A mí me entró agua en casa. De vuelta, igual, justo la misma situación. Y bueno, generó una situación de pánico enorme. Justo estábamos yendo al perfeccionamiento docente. Y el miedo que había entre las compañeras era muy grande. Entonces quedó todo eso pendiente y nadie avisó. No. O sea, no hubo a mí nunca me nunca llegó ningún mensaje de WhatsApp como estaban de texto como estaban llegando en las anteriores, que no pasó nada. O sea que evidentemente no funciona bien. A veces funciona cuando no pasa nada y cuando pasa algo no funciona. Y está aprobado el plan de contingencia en la municipalidad, que tiene un montón de partes que están bien, pero el tema es que cuando yo me puse a pensar en esto, un plan de contingencia y de alerta temprana, donde hay todo un instructivo de lo que hay que hacer cuando uno sabe que va a haber una situación así, y que te debería decir qué hacer antes, qué hacer durante la inundación y qué hacer después. Si nadie sabe que existe, totalmente, no funciona. Exactamente. Es por lo que venimos, que cantamos con Fabi. Es terrible. Marchas, sí. Yo siempre veo el tema también inmediato, que es el tema de la educación. Una propuesta que me parece interesante llevada al Consejo Deliberante es que se agregue como una cuestión curricular de la primaria hasta la universidad el conocimiento sobre que la ciudad de La Plata es una ciudad inundable, mientras tanto, y que toda la gente tiene que saberlo y saber cómo actuar en una situación así, cosa que no sabemos. Entonces agregarlo a las currículas me parece que es un punto importante. Totalmente, totalmente. Bueno, nos quedan 2, acá es una para cada uno. En un momento hablamos de la comisión bicameral y bueno, Francisco, ¿cuál sería la idea desde la parte de diputado? ¿Cuál es la propuesta concreta? Sí, te reitero lo que nosotros en su momento presentamos como proyecto de ley y que los diputados que lo votaron deberían ponerlo en práctica. Varios de ellos están en esa comisión de seguimiento bicameral. Nosotros creemos que es ficticio si no hay una participación regida, establecida y un control efectivo de los ciudadanos y los vecinos y las asambleas. Es decir, si no hay un control ciudadano, no confiamos en los representantes del pueblo, porque creemos que prometen una cosa en campaña y después hacen otra. Por eso inclusive se ha dado el debate, digamos, ¿por qué la gente no ha optado para castigar a Macri por votar a Cristina? Creemos porque no ha confiado, porque le votan todas las leyes en el Parlamento. Entonces, creemos que hay que reformar también la política, porque si no vamos a tener políticos que prometen una cosa y después van a hacer lo que es. Esta comisión de seguimiento prevé presupuesto, hay gastos, digo, porque los legisladores reciben ingresos, hay contratados ingenieros y demás, y entonces retasean información. Ya te dije yo el caso, ya les comenté, el caso que hemos compartido, digo, porque con ustedes hemos estado en la audiencia pública y fue realmente casi una catarsis, para muchos sacarse la bronca, el malestar, no fue el gobierno, porque no fue el intendente, como es ministro Arlía, que era quien debía decir. Entonces nosotros creemos que habría que hacer un seguimiento, por ejemplo, de si se le eleva el juicio penal o no a Scioli, responsable de la muerte, porque dijimos 3 cosas, lo que decíamos, obra, subsidio y justicia, pero también decíamos que Bruera, Scioli y Cristina eran responsables. Sobre eso no hubo ningún avance de la justicia. Hoy podemos agregar que siguen siendo corresponsables del delito que no se ha resuelto el gobierno de Garro, de Vidal y de Macri, porque los recursos sobran. Es más, ha pedido un endeudamiento la gobernadora de 50.000, 100.000 millones de pesos, y no se está viendo el avance que, si no es por, digo, los vecinos que hacen el seguimiento y se obsesionan como pueden por ir a insistir y remarcar. He visto las publicaciones que vos, Albano, has hecho, inclusive diciendo, este es el informe, así está en la obra, es mentira lo que dicen. Si ese seguimiento no se hace, no es lo que hace la comisión de seguimiento de los diputados, lamentablemente, porque no son diputados que representen al pueblo. Por eso después no votan la ley de subsidio, porque saben que si son gobierno van a tener que poner fondos que no quieren destinar a la gente, la quieren destinar a sus negocios, a mantener diputados que cobran 100.000 pesos, que tienen unos ingresos tremendos. Entonces, a nosotros nos parece que hay que atacar por ese lado, es decir, hay que atacar el sistema capitalista que está depredando la sociedad, hay que democratizar realmente esa comisión. Creemos que sirve para poco y nada, sirve para que haya un Facebook, sirve para que haya una placa, te muestran las obras como están y demás. Hemos discutido el tenor de las obras, no te escuchan, es decir, hemos dicho que digo, porque no es La Plata inundable solamente, es toda la provincia de Buenos Aires. Hoy está bajo agua la provincia de Buenos Aires, entonces, ¿por qué está la provincia de Buenos Aires bajo agua como no pasaba hace tanto
tanto tiempo? Porque hay un problema que están degradando el medio ambiente. Entonces, si no atacamos el sistema que genera esa destrucción, vamos a ir cada vez peor. Entonces creemos que esos son los cambios de verdad que hay que instrumentar. Pero la movilización realmente es importante. Y haberla mantenido con una velita encendida en algunos momentos donde bajaba y con grandes participaciones en otro momento, creo que ha sido un logro. Bueno, y la última... Yo, perdón, quería decir una última cosa. Creo que si hubiera que hacer una comisión de seguimiento hoy, no podemos dejar de decir que debería ser para saber dónde está el Santiago Maldonado y que de verdad aparezca con vida. Es decir, es una vergüenza lo que está pasando en este país y el gobierno trata de encubrirlo salvando a la gendarmería. Totalmente de acuerdo. Y bueno, la última, esta es para vos, Tano, digamos, hablamos tangencialmente del Código de Ordenamiento Urbano y bueno, ¿cuál sería la propuesta de llegar al Consejo? Lo primero es que se haga un nuevo Código de Ordenamiento y se excluya a las empresas de su diseño. O sea, esto es una cuestión importante y es político. O sea, nosotros no estamos a favor de que todas las partes involucradas sean diseñadoras del proyecto. Porque acá hay una desigualdad. O sea, las que diseñaron el código actual son las empresas, directamente. Entonces permitieron que proliferen la cantidad de edificios en el centro de una manera alocada. Ahí, charlando con un arquitecto que se especializa en este tema, él me decía que el diseño de la ciudad de La Plata, la infraestructura como está y la zona, aguanta edificios de 3 pisos. O sea, un estudio serio indica eso. Y después, lo que hay que hacer es extender horizontalmente el desarrollo de la ciudad. Entonces, hay que modificar el código para que se incentive el desarrollo, primero que se limite los edificios, y después para que se extienda hacia un montón de zonas que no son inundables, y que se podría seguir extendiendo la ciudad. O sea, hay lugares que sí se inundan y ahí, bueno, no seguir construyendo, pero hay un montón de zonas que no. Es decir, para el lado de Sicardi, ya hasta donde se llegó, bueno, se inunda una parte, pero hay todo otro montón, viniendo para la ciudad, que no se inunda. Bueno, ahí se puede construir un montón. Ahora, para eso vos tenés que tener, incluir un montón de cosas que no hay en esas zonas, como asfalto, tendido eléctrico, todo lo que se llama ahora... urbanización, la urbanización, transporte. O el derecho que tienen las personas a vivir en una ciudad. El derecho a la ciudad, se usa mucho ese concepto. Totalmente. Que es interesante para pensar... Sí. Todo lo que haría falta para poder desarrollar una ciudad de una manera armónica, pero en un sentido horizontal, no en un sentido de concentración en el centro. Entonces eso modificaría a un mediano y largo plazo la situación de pileta de cemento que tenemos hoy en día. Eso se puede hacer en el Código de Ordenamiento Urbano perfectamente, porque es un código muy detallado, donde hoy en día es extenso, indica un montón de cosas, y estas cosas pueden estar indicadas. Ahora, para eso necesitamos que los sectores de la población por barrio puedan ser partícipes activos en el diseño de eso. No solamente los diputados que están elegidos, los concejales, perdón, y las empresas que son las que les interesa. Porque hoy el Código de Ordenamiento Urbano es una ley para hacer negocio. Nosotros queremos que sea una ley para que la gente viva bien en la ciudad. O sea, cambiar completamente la lógica, que es cambiar, como decía Francisco, la lógica capitalista que atraviesa a la mayoría de las leyes que hay en esta ciudad, que es una ciudad hecha a la medida de los ricos. Vos fijate cómo está el centro de la ciudad, ahora todo maquillado, con las obras, sí. Ponen libustrina en diagonal 80 para que sea más lindo. Y después vas a la periferia de la ciudad y hay una decadencia terrible. O sea, es una injusticia que los trabajadores vivan de esa manera. Entonces tiene que haber un cambio un poco más estructural, pero significa afectar intereses económicos de fondo. Y el gobierno que tenemos, el gobierno de Macri, de Garro, de Vidal, es un gobierno de empresarios, para empresarios, que defienden a los empresarios y a sí mismos, ¿no? Entonces, bueno, hay que empezar a cambiar por alternativas de los propios trabajadores. Bueno, la verdad, digamos, primero les agradecemos. Segundo, la tenemos ahí a Adriana, que sí, se nos fue el tiempo. Y ahora ya te hacemos pasar. Esperá, aguantame 2 minutos nada más. Pero bueno, es nuestro primer programa. Con se nos complicaron los tiempos. O sea, lo que primero me parece que tenemos que decir es agradecerles tanto a Altano como a Francisco que nos hayan venido, que hayan
hayan accedido a este temario, nos hayan contado todas sus propuestas y una chiquitita. Nos llegaron un mensaje, pero por favor te pido, Francisco, que seas... Dice, la pregunta es media amplia, pero bueno. Dice Gustavo de Castelli, ¿cómo cree que se puede seguir con el reclamo y cuáles son las medidas para comenzar a solucionar la problemática? Es un tema así muy amplio. Sí, de las medidas hemos planteado y la necesidad de seguir con el reclamo, me parece que hay que plantearse un replanteo también de las propias asambleas para lograr la mayor unidad, que ha sido una deuda pendiente muchas veces, porque hemos hecho varias veces 2 actos, digamos. Entonces, si lográramos la tan ansiada, y que hemos hecho reuniones innumerablemente veces con ustedes, en casa de familia, en locales partidarios, en sedes sociales, si lográramos la unidad de todos los sectores familiares, las asambleas, los distintos lugares, creo que podría revitalizar la movilización para hacerla más fuerte nuevamente. Bueno, sí, decimos. No, yo ya para agradecerles a ustedes e invitarlos a todos, ustedes y a todos los que están escuchando, a la movilización a los 11 años de la desaparición de Jorge Julio López, Totalmente. Que tiene como bandera central el reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado y la exigencia de la renuncia de la ministra Bullrich, que entendemos que son los autores materiales y los encubridores de la desaparición de Santiago. Así que el 18 de septiembre a las 5 de la tarde en Plaza Moreno, como todos los años, tenemos que estar todos en las calles, una gran movilización nacional. 11 años de la desaparición. Hoy 16 horas hacemos una charla en 46 entre 5 y 6 para recordar a los compañeros asesinados en la masacre de La Plata y también para reclamar esto que decía el Tano de Julio López y Santiago Maldonado. Bueno, muchísimas gracias, Tano y Francisco. Muchas gracias. Gracias. Por favor. Un pequeño separador y venite, Adriana. Dos, 413. Problemas ambientales, planeamiento urbano, bosques, humedales, problemática habitacional, justicia. 2413. Otro lugar de lucha.